He asked me to do season 2, and they offered me half the money. I'm like, wow. Bob Iger makes 400 times what his lowest worker is, and I think that's a shame, Bob. I don't know. Does anyone want me to do it again? El universo cinematográfico de Marvel alguna vez fue intocable, la franquicia de cine más grande de la historia, una máquina tan poderosa que convirtió a actores en íconos y a Disney en un monstruo de taquilla. Pero detrás de las alfombras rojas y las aperturas multimillonarias, algo salió muy mal. Hoy, el MCU no solo está tambaleando en la taquilla, se está derrumbando desde adentro. Los Vengadores originales están furiosos. Algunos se niegan a regresar, otros fueron expulsados, y unos cuantos están exponiendo la fea verdad de lo que realmente pasa dentro de Marvel Studios. Ofertas miserables, promesas rotas y tratos bajo la mesa están dejando a las estrellas sin respeto, y las consecuencias ya se ven en público. Lo que empezó como rumores de descontento explotó en una rebelión abierta. ¿De qué se trata esto? No solo de contratos o dinero, sino de lealtad, poder y supervivencia. Por primera vez, los actores que construyeron el imperio Marvel están contraatacando. Y lo más impactante, Disney anda a las prisas tratando de taparlo todo. Pero el telón ya se corrió, y lo que pasa tras bambalinas podría cambiar al MCU para siempre. Empecemos con el momento en que las grietas se volvieron imposibles de ignorar, el punto de quiebre de Jeremy Renner. I'm sorry. Why? Did you think I'm only half the Jeremy because I got ran over? Maybe that's why you want to pay me half? El camino de Jeremy Renner con Marvel debió ser una vuelta de victoria. Después de sobrevivir a un accidente casi mortal con una máquina quitanieve que le dejó más de 30 huesos rotos y meses de dolorosa recuperación, los fans esperaban que Disney lo recibiera con los brazos abiertos. En lugar de eso, lo que recibió fue un insulto. Cuando comenzaron las pláticas para la temporada 2 de Hawkeye, Renner asegura que Disney le ofreció la mitad de lo que ganó en la primera temporada, a pesar de que el papel exigía un rodaje de 8 meses y aún más esfuerzo físico. Para Renner, la cuenta no era solo de dólares, era de dignidad. Después de arriesgar su vida para salvar a su sobrino, soportar cirugías y rehabilitación, los contadores de Marvel lo trataron como si fuera material dañado. ¿Creyeron que soy solo medio Jeremy porque me atropellaron?, preguntó incrédulo en un podcast. El comentario se volvió viral, encendiendo la furia de los fans y alimentando la idea de que Marvel ya no valoraba a las mismas personas que construyeron su universo. La oferta miserable no fue un error. Según insiders, era estrategia. Haciendo el trato tan ofensivo, Disney podía matar Hawkeye temporada 2 sin cargar con la culpa pública. Para Renner, el mensaje fue claro, desechable. Pero Renner no fue el único vengador en sentirse así, porque enseguida, el supuesto niño de oro de Marvel, Chris Evans, fue arrojado bajo el autobús de una manera muy pública. En papel, la salida de Chris Evans del MCU parecía perfecta. Pasó el escudo en Endgame, dio despedidas emotivas y se retiró con gracia. Pero cuando Captain America, Brave New World fracasó en taquilla, el propio jefe de Marvel, Kevin Feige, no culpó al guión desordenado ni al cansancio del multiverso. En cambio, señaló la ausencia de Evans. Para el público, sonó como si Marvel dijera que la película falló porque Chris Evans no estaba ahí. Un golpe indirecto tanto para él como para Anthony Mackie, quien acababa de asumir el manto del Capitán América. Para Mackie, fue una pesadilla. Hizo todo lo que Marvel pidió. Protagonizó una serie de Disney Plus, cargó el escudo, promovió la nueva era. ¿Y el pago? En cuanto los números bajaron, empezaron los rumores de que la audiencia solo quería a Evans. ¿Te imaginas lo frustrante que fue? Y para Evans, la narrativa se volvió más oscura. Los rumores en línea explotaron diciendo que lo habían recortado de proyectos para ahorrar dinero, mientras Disney se negaba a desmentirlos. ¿Verdad o mentira? El silencio lo pintó como un divo que se había ido demasiado pronto. Evans ha dicho que está felizmente retirado, pero incluso admitió que es agridulce. El dedo acusador de Disney convirtió su salida elegante en una campaña de desprestigio. Y si la tranquila despedida de Evans pudo torcerse en su contra, imagina lo que pasó cuando Scarlett Johansson decidió pelear abiertamente. Scarlett Johansson no era solo otra vengadora, fue la primera mujer en sostener el universo de Marvel. Pero en 2021, cuando Black Widow finalmente se estrenó después de años de retrasos, Disney la tomó por sorpresa. En lugar de respetar el contrato de un estreno exclusivo en cines, lanzaron la película en Disney Plus el mismo día. Ese movimiento destrozó la taquilla, recortando decenas de millones que le correspondían a Scarlett, así que demandó, públicamente.
¿Y cómo respondió Disney? A lo grande, pero en su contra. Filtraron su cheque de $20 millones para avergonzarla, insinuaron que era codiciosa por exigir dinero en plena pandemia, y trataron de pintarla como la villana. ¿Te imaginas el golpe? Los fans y sus compañeros actores lo vieron claro de inmediato. Esto no era codicia, era Disney rompiendo su palabra. La reacción fue explosiva. Al final, Scarlett ganó un acuerdo estimado en más de $40 millones, pero el daño ya estaba hecho. Disney había mostrado su verdadero rostro. La lealtad no significaba nada, ni siquiera para una estrella que les dio una década de éxitos taquilleros. Fue la primera grieta real en la fachada perfecta del MCU, una advertencia para cada vengador sobre lo que pasa si desafías al ratón. Y esa advertencia resonó con más fuerza en Anthony Mackie, el hombre que recibió el escudo, solo para cargar con la culpa cuando el plan de Marvel empezó a desmoronarse. Anthony Mackie debió ser el triunfo de Marvel, el primer Capitán América negro, elegido en pantalla por Chris Evans y aplaudido en The Falcon and the Winter Soldier. Pero cuando Brave New World no dio los resultados esperados, Marvel no lo protegió. En su lugar, Kevin Feige dijo a la prensa que la película sufrió sin Chris Evans. La traducción, Mackie no fue suficiente. Las consecuencias fueron brutales. Los trolls en línea se subieron al tren, atacando a Mackie con insultos cargados de racismo. Los críticos llamaron a la cinta rutina y sobrecargada, pero la culpa no cayó en los guiones inflados o en el caos del multiverso, sino en el nuevo Cap. Y tras bambalinas, insiders afirman que Mackie se sintió abandonado. Hizo todo bien, y aún así, Marvel lo dejó enfrentar la tormenta solo, como si el escudo fuera una maldición en lugar de un legado. Para Mackie, no se trataba solo de mala prensa, se trataba de ser puesto en una trampa. El mismo estudio que le prometió el futuro lo convirtió en el chivo expiatorio de una fórmula que ya se estaba desplomando. Y si ser reemplazado o señalado no fuera suficiente, los actores de Marvel pronto descubrieron algo todavía más inquietante: el plan silencioso del estudio para digitalizarlos para siempre. Mientras Marvel buscaba desesperadamente reducir costos, los actores empezaron a notar algo escalofriante. Disney había comenzado a escanear sus rostros, no solo para proyectos actuales, sino para un supuesto uso futuro. El plan: resucitar digitalmente a los personajes sin pagar, ni siquiera necesitar a los actores que los hicieron icónicos. Insiders lo llamaron un cementerio digital. Chris Evans, según reportes, se levantó de reuniones después de que le pidieran firmar la cesión de su imagen de forma indefinida. Robert Downey Jr. levantó alarmas similares cuando circularon rumores de que Marvel quería traer de vuelta a Iron Man usando voces generadas por IA y CGI rejuvenecido. Para estrellas que entregaron más de una década de sus vidas al MCU, la idea de ser reemplazados por software se sintió como una traición. Los actores vieron esto como algo más que un problema de contrato. Era un borrado, un estudio intentando adueñarse de sus identidades para siempre. Con la industria todavía recuperándose de la huelga de SAG-AFTRA en 2023 por la explotación de IA, las prácticas secretas de escaneo facial de Marvel encendieron el miedo a una nueva guerra laboral. Pero la verdad es que Disney no estaba recurriendo a la IA por innovación. Lo hacía por desesperación, porque tras el telón, la máquina de dinero de Marvel se estaba quedando seca. Durante años, Disney invirtió sumas descomunales en Marvel, convencido de que la gallina de los huevos de oro nunca dejaría de producir. Para 2022, su gasto en contenido se disparó a $27 mil millones, más que Netflix y Amazon juntos. Pero en lugar de éxitos, el estudio entregó fracasos. The Marvels, Quantumania y Brave New World tropezaron, ganando solo una fracción de la gloria de Avengers. Las consecuencias fueron brutales. Filtraciones internas revelaron recortes de miles de millones en los presupuestos de Marvel para 2024 y 2025. Salas enteras de guionistas fueron desmanteladas, spin-offs cancelados y equipos de VFX llevados al límite del colapso. Lo peor de todo, Marvel abandonó sus legendarios contratos de múltiples películas. La misma estrategia que antes construía lealtad, amarrar a las estrellas por años, desapareció. Ahora los actores eran tratados como piezas desechables, reemplazados con la excusa de la lógica del multiverso. Lo que alguna vez fue la franquicia más estable de Hollywood, se convirtió de repente en una apuesta de alto riesgo. Y con miles de millones perdidos, la presión se trasladó al hombre en la cima. Ese hombre era Bob Iger, el CEO que había regresado a Disney y que alguna vez parecía intocable, hasta que la marea de enojo de los fans y el rechazo de la industria se volvió en su contra. Cuando Bob Iger regresó como CEO de Disney en 2022,
Los fans aplaudieron. Después del caos bajo Bob Chapek, Iger fue recibido como el salvador que devolvería la magia a Disney. Pero en menos de un año, el brillo desapareció. Sus comentarios durante las huelgas de Hollywood, desestimando las demandas de escritores y actores como poco realistas, lo pintaron como desconectado de la realidad, especialmente cuando su propio sueldo superó los $40 millones, mientras miles de empleados de Disney enfrentaban despidos. Mientras tanto, proyectos polémicos bajo su mando solo avivaron el rechazo. El remake de Snow White, de $270 millones, desató guerras culturales. Las disputas políticas de Gal Gadot y Rachel Zegler alejaron al público, y los aumentos en los boletos de los parques enfurecieron incluso a los fans más leales. Súmale demandas por negligencia y peleas amargas con políticos de Florida, y la reputación de Iger pasó de héroe a carga. Para los actores de Marvel que ya se sentían traicionados, Iger simbolizaba todo lo que estaba mal en la compañía: ganancias sobre personas, apariencias sobre lealtad. Y esa frustración ya no se quedaba en silencio, porque más Vengadores empezaron a hablar, cada uno revelando nuevas grietas en lo que alguna vez fue el Frente Unido de Marvel. El descontento no era solo de Renner, Evans o Johansson. Poco a poco, otros Vengadores empezaron a correr el telón. Chris Hemsworth admitió que estaba aburrido de Thor, diciendo que Marvel lo había convertido en una parodia. Elizabeth Olsen confesó que se sentía relegada, agotada por interminables regrabaciones, mientras que Mark Ruffalo seguía sin tener una película en solitario gracias a la política del estudio con Universal. Brie Larson, que alguna vez fue presentada como el nuevo rostro de Marvel, tomó distancia después del fracaso de The Marvels y del odio que los trolls en línea convirtieron en arma contra ella. Tom Holland insinuó que podría dejar Spider-Man, citando cansancio. Simu Liu se quejó de que lo mantenían en la oscuridad sobre Shang-Chi 2. Incluso Oscar Isaac restó importancia a Moon Knight, diciendo que probablemente fue de una sola vez. Y luego llegó el golpe más fuerte. Jonathan Majors, quien estaba destinado a cargar con el futuro del MCU, fue despedido tras su muy publicitado juicio, dejando la saga del multiverso hecha pedazos. El patrón era innegable. Las estrellas de Marvel ya no eran portadores orgullosos de la antorcha. Ahora estaban inquietos, frustrados y buscando salidas. Y cuando los actores empiezan a hablar de irse, es malo. Pero cuando empiezan a unirse en silencio, rechazando contratos y exigiendo cambios, eso es un motín. A puertas cerradas, el imperio de Marvel se estaba encogiendo rápido. Proyectos que alguna vez se anunciaron durante años, como Young Avengers o spin-offs ligados a She-Hulk y Ms. Marvel, fueron archivados en silencio. Equipos enteros fueron despedidos, y los días de las grandes historias interconectadas dieron paso a proyectos dispersos diseñados más para tapar huecos que para emocionar a los fans. Pero el verdadero golpe vino de los propios actores. Según filtraciones internas, varios ex-Vengadores acordaron en privado boicotear futuros contratos con Marvel a menos que Disney cambiara el rumbo. Sus demandas eran simples: pago justo por los estrenos exclusivos en streaming, verdadera participación creativa y protecciones férreas contra el uso de sus imágenes mediante IA. Sin eso, no volverían. Esto no era solo quejas, era resistencia coordinada. Estrellas que antes cargaron con el MCU ahora se unían contra él, arrinconando a Disney. Por primera vez, los Vengadores no se estaban reuniendo en pantalla, se estaban reuniendo fuera de ella, contra su propio estudio. Y mientras los actores presionaban tras bambalinas, los fans lanzaron su propia rebelión, una que golpeó a Marvel donde más le duele: su reputación. Mientras Marvel intentaba desesperadamente mantener su imperio en pie, los fans empezaron a volverse en su contra. Hilos en Reddit, ediciones en TikTok y tormentas en Twitter se burlaban de cada nuevo casting, tráiler o rumor de reescritura. Guiones filtrados y escenas de VFX a medio terminar se volvieron memes virales. Videos creados por fans imaginando finales alternativos para los Vengadores, a menudo mostrando a los originales despidiéndose con gloria, acumulaban más vistas que los avances oficiales. La desesperación era evidente. Disney puso todas sus fichas en Deadpool Wolverine, un espectáculo de nostalgia repleto de cameos. Hugh Jackman de nuevo en el traje amarillo, Ryan Reynolds rompiendo la cuarta pared, incluso rumores de Evans regresando como Johnny Storm. Pero los fans no se dejaron engañar. Lo vieron como un último recurso. Si esa película tropezaba, la credibilidad del MCU se perdería por completo. Lo que alguna vez fue la base de fans más leal del cine, ahora se burlaba abiertamente de la misma franquicia que antes defendía. Y Marvel no podía ignorarlo. Los fans ya no solo estaban perdiendo la fe,
estaban exigiendo un cambio. Lo que nos lleva a la pregunta final. Con sus estrellas en rebelión y los fans en revuelta, ¿puede Marvel reconstruir la confianza que destruyó o la era dorada del MCU ya se acabó para siempre? El universo cinematográfico de Marvel no fue construido por ejecutivos ni algoritmos. Lo levantaron personas reales, actores que dieron sus cuerpos, sus voces y años de sus vidas para dar vida a héroes. Pero hoy, esos mismos héroes se están yendo. Renner rechazó ofertas insultantes. Evans se negó a ser el chivo expiatorio. Johansson peleó contra Disney en la corte y ganó. Mackie carga el escudo mientras lo socavan. Y otros, Hemsworth, Olsen, Larson, Holland, se están alejando en silencio. Disney puede recastear rostros y reescribir líneas temporales, pero no puede fabricar lealtad digitalmente. Y sin confianza, el MCU no es un universo, es solo contenido. La verdad es simple, la era dorada de Marvel terminó. A menos que el estudio elija a las personas sobre las ganancias, el respeto sobre el reemplazo. Los Vengadores tal vez salvaron al mundo en pantalla, pero fuera de ella, se están salvando de la misma máquina que ayudaron a construir. ¿Qué opinas tú? ¿Marvel está acabado? ¿O puede renacer si escucha a sus estrellas y a sus fans? Déjame tu comentario, y si quieres más análisis como este, dale like, suscríbete y únete a la conversación.